Vamos a arrancar el programa de hoy con lo que es la nueva edición de la revista Por Más, la penúltima edición de este extraordinariamente complejo año 2023. Año que solamente en la República Argentina ha transcurrido para y por las elecciones que terminaron el domingo pasado con un resultado que nadie se hubiera imaginado en el mes de febrero, cuando empezó todo este acto electoral, cuando empezó que la política tenga de rehén a toda la República y a todas las personas que quisieron trabajar durante este año y que vieron decaer absolutamente todos los indicadores y llegar hasta este momento. Desde el mes de febrero empezamos un proceso electoral que terminó la semana pasada y con un resultado que nadie sospechaba en el mes de febrero. A partir de ahora empieza otra historia. Y nosotros en esta penúltima edición de la revista Por Más quisimos hacer también un balance de lo que ha sido la gestión en la provincia de Entre Ríos. Y empezamos a evaluar la gestión de 8 años de Bordet. No hablamos de los 20 años de peronismo, sino que simplemente hablamos de los 8 años del gobernador Gustavo Bordet, que fue reelecto en el año 2019 con el 58% de aprobación de todos los entrerrianos. Una de los resultados más abultados que ha tenido la democracia y que ha reafirmado en el poder a Gustavo Bordet. En esa evaluación, para nosotros y de acuerdo a los parámetros que explicamos en esta revista, ha sido la peor gestión de los 40 años de democracia. El título de la revista es Desaprobado. Y hablamos que terminaron 8 años de una gestión gris y anodina de Gustavo Bordet, que solo pagó sueldos. Entre Ríos, lejos de crecer, muestra retrocesos en la mayoría de los indicadores y está condicionado por el gasto público y su deuda en dólares. Cambiar el rumbo es el gran desafío que tiene la provincia de Entre Ríos. Y cuando empezamos la nota, directamente el título es el peor de todos. Y para justificar y explicar por qué es el peor de todos los gobiernos que hemos tenido en la provincia de Entre Ríos, es que nos servimos principalmente de las palabras del propio gobernador y del corto publicitario que está emitiendo el gobierno. No sé si en estos días seguirá, porque realmente es patético lo que ha estado emitiendo en cuanto al análisis de ese corto publicitario, y donde el mismo gobierno dice no hicimos nada, reconoce que no hicimos nada. Y a partir de eso es que vimos, analizamos y fuimos a discursos incluso de apertura de sesiones en los cuales el propio Bordet dijo que uno de los principales problemas que tenía la provincia de Entre Ríos era la caja de jubilaciones. En el año 2021 dijo que no se iba a hacer el sonso y que no se podía hacer el distraído nadie que se precie de ser un dirigente político en Entre Ríos, y que en los próximos meses iba a mandar una discusión y una nueva ley para reformar la caja de jubilaciones. Ese terrible déficit que tiene la provincia de Entre Ríos para pagar las jubilaciones de los empleados públicos. Jubilaciones que se pagan con los fondos que aportamos todos los entrerrianos a través de los distintos impuestos, para pagar una jubilación que hoy ronda un promedio de 450.000 pesos en el mes de septiembre, cuando una jubilación autónoma nacional no llega a los 89.000 pesos en el mismo mes del que estamos hablando. Entonces, todos los entrerrianos estamos hablando de eso, y el gobernador dijo que iba a hacer algo. No hizo nada. Vino la pandemia, hubo un año y medio de unos 20.000 funcionarios públicos sin hacer absolutamente nada, metidos en sus casas, y ahí metemos a la propia legislatura, gente que siguió cobrando a sueldos del día de hoy 2.100.000 pesos, y estuvieron 4 años sin hacer absolutamente nada y sin pensar una sola idea. Pero no solamente en la caja de jubilaciones no se hizo nada, no hubo obra pública. A nosotros el año pasado nos pidieron de la Cámara Argentina de la Construcción una foto para identificar la principal obra que se había construido en la provincia de Entre Ríos de infraestructura emblemática. No hay. Y el propio gobierno habla de montos millonarios en pesos que, si uno los traduce a dólares, como por ejemplo en las rutas, el propio gobierno habla de 1.100 millones de pesos invertidos, cambiando el dólar a 1.000, estamos hablando de 1.100.000 dólares en 323, 340 obras de viales en la provincia de Entre Ríos. Si dividimos 1.100.000 sobre 340, nos da un resultado de 3.500 dólares por obra, cuando construir 1 kilómetro de ruta cuesta 180.000
dólares. Entonces nos tomaron por estúpidos durante todo este tiempo. Como también hablar de que en la gestión se construyeron 5.600 viviendas para todo Entre Ríos. En esta provincia se llegaban a construir 5.000 viviendas por año. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y una de las principales cosas que dice el gobernador saliente es que somos gente de palabra. Sí, son gente de palabra, no de hechos. La transparencia ha sido una de las cosas que más se ha jactado esta gestión en cuanto a lo que ha desarrollado en todo este tiempo. De transparencia no hay nada. Nosotros venimos reclamándole hace más de 4 años el tema de los sueldos públicos. Bueno, nuevamente este año pudimos acceder a ese apartado que hay en el presupuesto donde muestra cuáles son los sueldos públicos de los distintos cargos. Un documento que aparece durante 1 o 2 días y después se pierde, que nosotros tenemos nuestra fuente y nos permite encontrarlo. El gobernador hoy cobra 1.200.000 pesos. ¿Alguien puede creer que un gobernador cobre 1.200.000 pesos y que un ministro cobre apenas un poquito más de 1 millón? Cuando una ordenanza, el principal de maestranza de la legislatura, cobra casi 1 millón de pesos. ¿Por qué un maestranza de la legislatura cobra 1.100.000 pesos y un maestranza del Hospital San Martín apenas llega a 250, 300.000 pesos con suerte y antigüedad? ¿Por qué el mismo trabajo en 2 organismos se paga totalmente distinto? Ni hablar de lo que se cobra en la justicia, que es superior al de la legislatura. Entonces, nosotros encontramos que de acuerdo a lo que dice que gana el gobernador transparente, hay 58 cargos que ganan por sobre 1.200.000 pesos en la provincia de Entre Ríos. Ojo, 58 cargos, no de 58 personas, porque un cargo puede ser juez de paz. ¿Cuántos jueces de paz hay en Entre Ríos? De primera, segunda y tercera categoría. Son más de 1.000 personas que están cobrando sueldos superiores al del gobernador de la provincia de Entre Ríos. Sueldos que llegan, en el caso del Superior Tribunal de Justicia, a casi 5 millones de pesos. ¿Estamos en una provincia que tenga las posibilidades de pagar eso? ¿Tenemos una economía para pagar eso? ¿Lo merecerán? Y tal vez. Ahora, ¿lo ganarán en el sector público esas personas ese monto? De ninguna manera. Nosotros volvemos al ejemplo que dimos hace 4 años cuando sacamos el primer tema de sueldos en Entre Ríos. ¿Usted contrataría para su empresa a un ministro de infraestructura si tiene una empresa constructora para que vaya a trabajar a su empresa como gerente general y le paga lo que hoy cobra? Ningún empresario me dijo que sí. ¿Le pagaría la mitad de lo que cobra? Ningún empresario me dijo que sí. ¿Le pagaría 1/4 parte de ese sueldo? Ningún empresario me dijo que sí. Lo mismo dije con el ministro de Producción o que actualmente es secretario de Agricultura de la Nación. ¿Alguien lo contrataría? Nadie lo contrataría. Entonces, la casta de la que tanto habla Milei en Entre Ríos existe. El nepotismo que hay en la provincia de Entre Ríos es calamitoso. El gobernador puso a su mujer como segunda o tercera candidata a diputada provincial y hoy es electa en la lista Sábana completa. ¿Quién es la esposa del gobernador? No sabemos, nunca la vimos. Sin embargo, ahí está. Y así en una cantidad de familias del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y sobre todo en el Poder Judicial, donde las familias han copado muchísimos cargos. Bueno, es hora de cambio. Lo que la gente ha votado, a pesar de una campaña millonaria como la historia de Occidente no se ha dado, ha votado el cambio. Ha votado salir de estas cosas. Y en Entre Ríos tienen que empezar a pasar. Viene un nuevo gobierno, viene, como vimos en la entrevista que le hicimos tanto a Val, a Frigerio o a Galimberti en la revista anterior, para ver qué es lo que pensaba y qué es lo que querían hacer. Frigerio, que es quien es el próximo gobernador de Entre Ríos, viene con intenciones en épocas electorales de generar este cambio, de eliminar los contratos de la legislatura. Ojo que la oposición tenía muchísimos contratos de la legislatura. El caso Chocolate que se habla en Buenos Aires es el copy-paste de lo que pasó en el 2015 acá. Y acá fueron 55 millones de dólares hasta el 2015. 2015 al 2023, los contratos no se eliminaron de la legislatura. Siguieron. Y la oposición
que ahora va a ser gobierno, también tenía muchos de estos contratos. Incluso algunos que van a ser funcionarios hoy tenían muchos de estos contratos. Incluso algunos que están acompañando a la vicegobernadora electa hoy tenían estos contratos. ¿Se van a terminar? ¿Se van a blanquear? ¿Se va a decir quiénes son los contratados en la legislatura? Rogelio Frigerio, en nuestra revista, dijo que eso se tenía que saber y se tenía que ver. Ojalá que así sea, porque lo vamos a seguir demandando. En esta revista de Por Más está analizado ya no solamente desde el sesgo personal que podemos llegar a tener en una nota editorial de la cual nosotros mostramos cómo Entre Ríos quedó totalmente estancada en el concierto de provincias argentinas, donde no hubo infraestructura, donde no hubo crecimiento ni políticas que apoyen realmente a la producción y que generen un crecimiento económico. Sebastián Martínez toma todos estos datos y elabora cuáles pueden ser los principales problemas de la próxima gestión y a dónde tiene que apuntar. Pero también Roberto Trevese hace un análisis de lo que fue la gestión de Gustavo Bordet. Imperdible también ese artículo. Lo invitamos a leer esta revista porque tiene muchísimo contenido, muchísima información y todo respaldado con datos. Pero además también le recomendamos una nota sobre precios de Ariel Baños respecto a valoración y precios, sobre todo en estos contextos de inflación donde todo sube y nadie sabe por qué sube, y a veces, sobre todo las pequeñas empresas, tienen miedo de sostener precios que de otra forma se fundan, porque lamentablemente los próximos meses van a ser sumamente duros y va a quedar mucha gente en el camino. Entonces vamos a tener que ser muy conscientes de lo que estamos haciendo para defender sobre todo los puestos de trabajo en general. Van a ser meses sumamente duros porque llegamos a un límite de la República Argentina donde no hay más margen de maniobra y donde va a haber que mostrar una cantidad de cosas, privilegios, que no pueden seguir. Milei dijo en los primeros días que se tenían que terminar los medios públicos. En Paraná tenemos LT14, una radio que no escucha absolutamente nadie más, pero que tiene 120 empleados cobrando sueldos millonarios para no hacer nada. Entonces, ¿cómo uno puede llegar a defender un medio de comunicación que nunca intentó generar absolutamente nada? ¿Por qué el Estado tiene que pagar un medio de comunicación? ¿Por qué el Estado tiene que sostener con publicidad el Diario de Paraná, por ejemplo? O una cantidad de otros medios. ¿Por qué? Entonces tendría que estar sosteniendo kioscos, restaurantes, hoteles, agencias de viajes. ¿Cuál es la diferencia? Se terminan los privilegios y se terminan los privilegios para todos. Y vamos a tener que entender que todos vamos a tener que renunciar a algo y que nos va a doler. Pero llegamos a este punto en el cual no hay otra salida si queremos que esta sociedad empiece a crecer económicamente un poquito más ordenadamente y que no volvamos a las cuestiones cíclicas que tenemos siempre. Los privilegios, los temas culturales que se han generado en todos estos años no son solamente en la República Argentina. Entre Ríos no está ajena a esta situación. Entonces recomendamos este número que es sumamente duro y con una postura que lamentablemente la oposición durante 8 años, oposición que hoy es gobierno, nunca levantó la voz para decir que pasaba esto. Ahora se están dando cuenta cuando empiezan a abrir un dato nada más. El gobierno de Gustavo Bordet nunca tuvo un ceremonial. Ceremonial se llama a un libro que era antes, hoy un documento en PDF donde decía cada cargo, quién era el responsable de ese cargo, el teléfono, la dirección. Y de así se armaba todo el organigrama de la provincia. En 8 años no existió ese organigrama. ¿Por qué? Porque ahora empezaron a aparecer direcciones, subdirecciones, secretarías, subsecretarías, que nunca se conoció quién era ese director, ese subdirector. Y de eso hablamos de transparencia. Entonces, a nuestro criterio, se termina el peor de todos los gobiernos de la democracia que ha tenido la provincia de Entre Ríos. Si no lo comparte con nosotros, lo invitamos a que nos critique y nos dé su punto de opinión, pero primero leyendo lo que es ese artículo y lo que es la revista en general.